Bendiciones, mis queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos ha llamado a nosotros con un llamamiento santo. Pablo hace una diferencia muy pronunciada referente a un llamamiento santo, que se está refiriendo aquí a un llamamiento eficaz, a un simple llamamiento general. Como Jesucristo también dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos de Dios son los que recibieron un llamado eficaz, no un llamado general nada más. Hay una eficacia dentro del llamado que el Señor ha hecho en nosotros dentro de nuestra elección. Miren lo que dice referente a eso en Mateo 20, capítulo 16. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El llamamiento eficaz de Dios para salvación, ¿de quiénes? De los escogidos de Dios. El apóstol Pablo le dice llamamiento santo. Esta santidad a lo que se refiere el apóstol Pablo no es una santidad inherente de la persona quien está siendo llamado, es una santidad imputada a la persona. Miren lo que dice Romanos 1:7. Y a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, quien fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Este llamado resulta en santidad imputada, justificación, ¿por medio de quién? De la muerte, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, su obra perfecta aquí en la tierra, desde la cuna, desde el pesebre hasta la crucifixión. Esa santidad se nos ha sido imputada a nuestra cuenta. Está hablando de una santificación, de una justificación, ¿verdad? Esto todo por medio también de la gracia que nos va a llevar sin lugar a dudas a la glorificación. Y aquí Pablo también aclara perfectamente, no por obras, sino gracia, por un regalo. Y esto es la médula espinal del evangelio, el regalo de Dios. Esto es gratis, esto es un don, no por nuestras obras, no por mérito personal, sino por un regalo, por un don, por gracia. Esto, hermano, es la verdad del evangelio. Entonces la salvación es gratuito por medio de ¿qué? De la fe, y aparte, o sea, fuera de las obras humanas. Mire, en Romanos 3, capítulo 20, nos dice la palabra del Señor: y que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que los mandamientos exigen, pues los mandamientos sirven para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio los mandamientos y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Qué tremenda y poderosa palabra que el Señor nos da aquí. Y en Gálatas capítulo 3, el verso 10 nos dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de los mandamientos están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en los libros de los mandamientos y las haga. Y es evidente que por los mandamientos ninguno se justifica para con Dios, porque el justo
por la fe vivirá. Cuando nos habla que el justo por la fe vivirá, está hablando de la fe genuina que el Señor ha puesto en nosotros, que nos está sustentando hoy en día y provee los medios para que nosotros permanezcamos firmes en su camino por gracia, no por nuestras obras. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, el verso 8 al 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Esto es un regalo, no es que yo decidí nada más seguir a Cristo, yo he decidido. No. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra, nadie, absolutamente nadie puede venir a mí, dijo Jesucristo, si el Padre mismo no le envía. Él, a través de su gracia, ha depositado en nosotros arrepentimiento. Cuando Pedro vino de lo de Cornelio, los hermanos de la fe le dijeron, ¿acaso también a los gentiles se le ha dado el don del arrepentimiento? Y Pablo también hablaba de que el arrepentimiento que viene de parte de Dios, el arrepentimiento genuino no es aquel que sale de boca para afuera nada más, sino aquel que sale de corazón. Es un arrepentimiento que viene a través de una dádiva de Dios, de un don de Dios. Cuando el Señor nos ha llamado ¿con qué? Con cuerdas de amor. Él nos ha traído a su presencia. Él puso en nosotros arrepentimiento. Él puso en nosotros fe. Y Él nos está sustentando para la glorificación. Él está haciendo la obra en nosotros, como dice en Filipenses 1:6, que el Espíritu Santo es quien está haciendo la buena obra en nosotros hasta que Cristo venga. Toda la gloria y la honra es para Jesús en la salvación. Aquí la palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:8, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por los mandamientos, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Jesucristo. Qué privilegio, mis queridos hermanos, de que Jesucristo nos haya imputado esta santificación, esta justificación, esta glorificación. La gracia también es la base para la obra que nos está sustentando en el Señor. Eso está sucediendo con todos los verdaderos creyentes. Como se los dije, verán, Filipenses 1:6, el Espíritu Santo es quien está trabajando en nosotros. Y vamos a leer, dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí no hay ningún tipo de obra o mérito humano. Es Él quien nos perfecciona. Es Él quien está trabajando en nosotros. Y miren lo que dice en Judas 24, el versículo 25 también nos dice: y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. El único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Qué poderosa palabra. Y aquel que es poderoso para cuidar que no caigan, Él es quien nos cuida que nos caigamos. Y si resbalamos, Él es fiel y justo. Él es quien nos sostiene de nuestra mano derecha y nos vuelve a levantar, nos vuelve a meter en el camino y presentarnos, ¿qué? Intachables. Intachables. Eso no se logra, hermanos y amigos, con mérito humano. Porque nuestras obras están manchadas ¿con qué? Con pecado. Son imperfectas. Todo lo bueno que tú creas hacer para Dios es imperfecto. Ahora, todo lo que es Cristo es perfecto y de olor fragante para Él. Por lo tanto, nosotros debemos depositar nuestra confianza en esa obra que hizo Cristo, no en mi obra, porque mi obra no salva. Mi obra es imperfecta. Y dice la palabra: y presentarlos intachables
No es que nosotros nos presentaremos ante Él y nos jactaremos delante de Dios y diremos, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro. No, no sirve. Nadie se va a jactar, dice su palabra, frente a Él, porque Él es quien nos va a presentar intachables delante de su gloria con gozo, con alegría. Y Él se va a llevar todo el mérito, ese llamamiento que Él nos ha dado conforme a su propósito, dice la palabra del Señor. Nosotros no venimos en el camino del Señor a cumplir nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas. No, nosotros estamos en el camino cumpliendo un propósito, la cual el Señor ha planificado antes de la fundación del mundo. Ese propósito, ese plan se va a cumplir. En 2 de Timoteo 2:10, por eso todo lo soporto, por causa de quienes, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Él nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo. En Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día final. Y hay muchísimos versículos hablando de eso. Efesios 1:4, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por él. Está hablando de una elección que fue realizada antes de la fundación del mundo. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:13, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. O sea, está hablando de un plan eterno para nosotros, que el Señor nos ha escogido a nosotros. Tito 1:1, yo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad. Y todo esto, hermano, en Cristo Jesús. En Cristo, su sacrificio hizo, hermano, posible el plan de salvación de Dios, porque Él se convirtió en el sacrificio sustitutivo, en el cordero degollado por nuestro pecado, por los pecados del pueblo de Dios, por nosotros, que en nosotros ha sido eficaz. Cristo vino a morir por todo el mundo. O sea, cualquiera puede entrar, pero al final de cuentas el sacrificio es eficaz para aquellos que creen, nosotros. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Y hay muchas cosas más, hermanos, pero bueno, nos quedamos ahí. Y que el Señor les bendiga grandemente en esta poderosa mañana. Busquémosle, busquemos su rostro, oremos, leyamos su escritura, este combustible maravilloso que el Señor tiene para todos nosotros. Que el Señor le bendiga grandemente.